Bueno, Ale, Tommy, Tati, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy ¿Todo bien. bien? Tranqui. Me alegro. Bienvenidos a Sin Registro 2. Para empezar, para quienes no conozcan el concepto de No Gangsta Bars, que es lo que nos trae Era Platino, ¿cómo explicarían el concepto, la esencia de esa sección, digamos, de esos tres discos que tuvieron hasta ahora la cuarta entrega de esto? ¿Cómo describirían qué es No Gangsta Bars? ¿Qué es lo que caracteriza a ese ciclo? Bueno, arrancó. Mandale comer. Bueno. El muchacho. En principio arrancó como el, la época en la que nos empezamos a conocer con Tommy, porque nosotros previamente hacíamos música con Tati, Ahí va. yo, bueno, son hermanos, y él fuera de su faceta de músico eso, empezó a incursionar en lo que fue beats, y nosotros con Tati teníamos, en ese momento estábamos atravesando una época que estábamos haciendo más música, por así decirlo, como más por el lado de lo que estaba viniendo siendo el trap y todo. Una falopeada, igual. Sí, una falopeada básicamente, algo que Una prueba, digamos. no tenía ni pies ni cabeza, pero si bien el origen de ambos era el hip hop, como que fue un retorno a lo que siempre hicimos, fue de la mano de él que había empezado a hacer pistas en ese momento. Ahí va. Y empezó como los dos primeros volúmenes como un EP en realidad, y al tercer volumen toma forma de álbum, digamos. Ahí va. Y si tuvieran que resumir cómo fue evolucionando eso hasta llegar hasta ahora, ¿cómo dirían que fue mutando eso para ustedes en el proceso de hacerlo? Y creo que como a prueba y error, un poco. Creo que eso fue el método Sí, que sí, seguimos. sí, Porque sí. también en los primeros volúmenes es como que ninguna de las dos cosas está como muy asentada. Y conforme fuimos haciendo temas y la cantidad de temas que quedaron ahí en Sí, el obvio. video, digamos, se fue logrando más el sonido del volumen 3. Ese fue creo el primero que los dos dijimos, este suena piola, digamos, está Ahí va. bueno. O con el 2, ¿no? Con el final del Y, 2. claro, sí. con el final, como que el último tema del volumen 2, Sí. creemos que es como lo que da pie a lo que fue el álbum del volumen 3. Claro. Y cuando termina de tomar significado, yo creo que el volumen 1 y el volumen 2, que son justamente un EP, no tendrían narrativa sin el volumen 3. Claro. ¿No? Y a la vez la tercera entrega fue como la más extendida. O sea, fue como más Exactamente. el primer Claro, disco, que por iba así a ser, decirlo. iba a ser breve en realidad, Sí, iba a seguir la fue- misma lógica. Ah, ¿en serio? Sí, Fue sí. laburo O sea, más. terminó convirtiéndose en un Claro. disco. En un álbum, digamos, claro. Ahí va. Y también fue como el laburo más. Certero, más digamos. sí, más Fueron 8 o 9 meses Ah, terrible. que se empezó a... Más minucioso, Ah, digamos. no me acuerdo, sí. Sí, o sea, desde de la grabación de los temas es anterior, pero desde el hecho de decir, bueno, vamos a hacerlo como un álbum con ideas, nos compramos una pizarra, vamos a hacer este video con esta idea, fueron Claro, como la unos pizarra, 9. clave. Sí. Hay que tener Claro. la pizarra. sí. La verdad que desde que compramos la pizarra, Ahí va. literalmente ahí se Fue formó como, la... un montón, ¿no? El punto de partida ahora es en serio. Sí, sí, Ahí sí. va. Ustedes habían contado también que lo de No Gangsta es como un espacio más como descontracturado, digamos, como que empezó siendo más un juego, por así decirlo, con las barras. ¿Cómo dialoga eso con el empezar a tomárselo más en serio? O sea, ¿de qué manera se transforma el concepto de No Gangsta una vez que se lo empiezan como a tomar más como un disco? Me refiero, ¿qué significado le dan ahora? Yo, al menos, yo le doy el ida y vuelta a ese que hay entre la seriedad, digamos, a los puntos más profundos donde uno puede llegar y ambientes descontracturados para no hundirse tanto en eso, ¿no? Sí. Como el significado que tiene el humor en la vida misma, digamos, yo creo que le encuentro eso, digamos. Claro. Ese ida y vuelta. Como estar contando algo profundo y tirar un chiste de remate para balancear eso. Yo Claro. creo que no Gangsta Bar es... No, y A mí también me como parece que eso. yo siento que fue quedando un poco ahí como que el nombre es la excusa. Después yo no sé si sigue teniendo el mismo peso que cuando hicimos el primero y eso, sino que Ok. sirvió ese nombre, funcionaron los volúmenes y después quedó. Como que no sé si sigue teniendo que ver tanto con la música. Como que la música habla más que el título. Que Podría quedar el mismo nombre y que sean cosas distintas. Ponele, y- claro. Es que lo que sucedió fue... Claro. Y fue mutando Desde, bastante. desde hace rato también, ponele yo cuando estaba haciendo música con Ale y todo eso, era particularmente ya la idea de hacer un disco de rap después de hacer trap y todo eso, que en realidad hacía rato nosotros estábamos buscando, no sé, un sonido nuevo, porque nosotros arrancamos escuchando rap tipo en las compes y todo eso, Ahí va. y de larga data ya. Entonces, como que en un momento nos metimos así más en la música comercial y en un momento Ale como que tuvo la idea de decir, quiero hacer algo después de este proceso de cosa más comercial, volver al rap. De ahí es como que ya venía empujando hacía rato con esa idea. Ahí va. Con, O sea,
ustedes ya de antes de hacer como eso más cercano al trap, ya tenían como esas influencias más raperas. digamos. Nosotros Sí. de base, Claro. Sí. de base tenemos... Pero creo que ahí es donde está la prueba y error, porque por ahí era, no sé, vos tirarte a hacer el sonido que más te estimula, que más estás escuchando en el momento, y después darte cuenta que en realidad sonás mejor o te sale mejor cosas más minimalistas. Ahí va. Particularmente creo que el disco también se forma mucho cuando creo que hicimos WM o algo de eso, que también fue que estábamos sí. haciendo un tema medio trapero Sí. y de golpe quedó drumless y quedó Sí. con la voz y como un Claro. recorte de todas las barras que él había tirado. Sí, era un tema de drill en realidad. Ah, mira, Ese Claro, tema. como yo fue un dije- rearreglo, digamos. Sí, dije, no, suena muy bien, o sea, es por acá, digamos, con Tremendo. la voz, con el sample, con todo eso. Como lo fueron Y ahí- descubriendo. Claro, ahí Vos no fue la podés, beta. no podés ir en contra de a donde tenés que ir. Claro. Realmente. Es Eso que en es. realidad igual si vamos al caso, ponele cuando hacíamos temas, yo estaba como más incursionando en un momento en el plug, ponele. Y yo quería que. Salió. Yo quería que. Como que le mandara más a lo que ya había, tipo, no sé, los artistas así de plug que ya estaban, cosas más sencillas de escuchar. Y justamente todo lo que mandaba Alejito era corté. Todo barra rap. O sea, era Claro. difícil en ese sentido porque era muy rapeado todo y no quedaba muy bien. Ahí va. Entonces imagínate, este muchacho saca la pista de plug, manda un drumless o lo que Claro, fuera ponele que fuese sobre un vocal de un tema, un plug o alguna cosa así. Claro. por el Claro. Sí, sí, sí. y falta. Y no fue, bueno, creo que nunca lo hice en realidad, con un tema que ya ha estado grabado. Sí, O sí, sí, no me sí, acuerdo sí. ahora. Sí, sí, hay varios. ¿Sí? De hecho. Sí, sí. Es como hacer un remix, básicamente. Claro. ¿no? Claro, tal Bueno, cual. sí. ¿Y qué sienten que une, más allá de las diferencias de estilo y como este contraste entre lo más plugero y lo más drumless? ¿Qué sienten que es lo que conecta hasta ahora estas 4 ediciones o las 3 anteriores con esta nueva, digamos? Y la estética, yo creo. Creo que eso es lo que la guía que tiene, de alguna manera. Y ir Claro. puliendo eso, creo yo, ¿no? La última como más. Sí, yo creo que es Termina. tener ganas de decir algo, independientemente del vehículo. Claro. Yo creo que tiene eso. Y de justamente la estética de que sea uniforme, digamos. Lo que sucedía en el momento ese previo a hacernos Antabar que hacíamos con los chicos, es que le faltaba, como decir, la vuelta de rosca que cierre todo. Puede tener capaz un buen sonido, pero la barra no va, la barra puede estar bien, y después se cerró, digamos. Yo creo que tiene Claro, eso. o también porque a veces Es consistente, es homogéneo. algunas Yo creo que- cosas, aunque sean más simples, en realidad por ahí te Es lleva más- más sí, elaboración. Porque es por ahí la vos realidad. para hacer un género como el plug, eso tenés que ser re simple, re sintético, así. Y vos no puedes forzar ser simple. Exactamente, claro. No, no sé, Claro. queda mal. Es muy difícil. O sea, es muy llegar al difícil. punto más minimalista, pero que funcione Es posible. que justamente la Eso gracia que pasa tiene con eso es que Cero sea... también, Claro. Por ejemplo. Es que es difícil Claro, con- igual. Si te van a pensar la cantidad de gente que dijo, bueno, voy a hacer un tema de trap así, sencillito, corte re fácil. Verdaderamente hacer, No, no es fácil. ¿no? viste, como esa cosa pausada de mandar pocas barras, mandar tipo cosas que peguen un poquito más, pero Y que sean- tengan impacto, digamos. ¿no? Claro, que no sea tipo un desarrollo que vas a hablar de tu vida, de que tuviste un negocio con tu papá, qué sé yo, Claro. que vas a hacer. Y realmente es difícil, porque hay gente que realmente quiere decir algo extendido sobre una letra y bueno, ahí bueno, tenemos... Claro, era como, sequía. de alguna manera, a lo que él, yo creo que le pasaba era que le sobraba narrativa para ese tipo de música, digamos. Claro. Era como, hace falta que cuente más, que tire letra y Claro. el mejor contexto por ahí es más drable, es más tirado al rap de alguna manera. Ahí va. Más que nada drable, porque encima baterías hay muy poco también. No, Sí, Yo soy como parte del malísimo. sample quizás, pero... Claro, entonces eso. Sí, sí, sí. Va por ahí. Y quizás va de la mano con esto que decías del mensaje, pero ¿qué es lo que los motivó a extender hasta ahora este ciclo, de seguir haciéndolo? La realidad que el Era Platino, digamos, la reedición del volumen 3, son, sacando una o dos canciones, son todos temas de la misma época de No Antabar, que eran temas que nos gustaban y que no entraron dentro del proyecto. Ahí va. Pero eran temas que no nos gustaban y nada, nos pareció una lástima dejarlos en el aire, pero digamos como que el trabajo, digamos, en Era Platino en el último tiempo fue compaginar eso, digamos, elegir qué iba y qué no. Bueno, él también hizo remix también de otras canciones que quedaron en el aire ahí. Claro, tiene pero más de eso, Tiene realmente. más de eso, claro, que el proceso creativo en sí de cuando se hicieron son contemporáneos a lo que fue No Antabar 3. Por eso es Claro. una reedición y no es otro volumen, porque Claro. son casi las canciones que podían ir
no Yo fueron. después me cuenta que teníamos que haber puesto todo el volumen 3 y después el otro, digamos. Como cuando sacan las deluxe. Como el disco Sí, 2 Claro, mandás todos juntos. Sí. Hubiese sido Pero no hubiese sido lo mismo hubiese porque sido tenés igual, que sí. esperar todo ese tramo para Claro, poder llegar a no, y escuchar la tiene su propio peso ahora. otra. Sí. Sí, la realidad que tiene un perfil distinto. Y el cierre que tiene eso también, los videos son diferentes, ya es una cosa... Otro más música, ¿verdad? Total. Conceptualmente son como dos caras. Sí. Claro. Bueno, les voy a explicar la entrevista. No sé si vieron la anterior, pero tiene una dinámica bastante particular. Que es que cada vez que cerramos una sección, ustedes le van a poner un nombre, como si fuera un tema dentro de un disco. ¿Ok? Uf. Y lo pueden charlar entre ustedes, que salga la que salga, pero tienen que pensarlo como con esa mentalidad, de jugar con eso. Así que esta primera sección hablamos del concepto No Gangsta Bars. Si tuvieran que definirlo como con un título, ¿qué le pondrían? Le podríamos poner la génesis de No Gangsta Bar. Claro, algo así. La puede Génesis. ser. Sí, como la Biblia. Sí, la Biblia, la Biblia del sucio. Claro. Perfecto. Está bueno. Queda la génesis entonces. La Sí, génesis sí, de eso. sí. Perfecto, Ponele. espectacular. Está Bueno, vamos a pasar a hablar un poco más de este proyecto en particular. ¿Cuál es el primer recuerdo que ustedes tienen de vamos a hacer esta nueva edición Era Platino? O sea, de que esto sea algo real, de que, bueno, vamos a lanzarlo, vamos a armar esta lista de temas. En realidad nosotros no elegimos el nombre No, de Era realmente Platino. no. A Un ver. amigo realmente puso. Claro, estábamos en esa Capi- charla. sí, es una casa hermosa. El local. Sí. Estábamos, claro, en el local support, estado en Capital porque nos había invitado un colega a un show que había tenido Niceto. Sí. Después justo fuimos al local y nos cruzamos a un colega tuyo que trabaja en Jerga, Sudaca, y estaba haciendo una tesis para la facultad de si a él le parecía, si a la gente, digamos, del ambiente nos parecía que esta era la época dorada del hip hop. Claro, sí. como de oro. Sí, digamos. la época Lo vi, dorada. la sí. Golden Era. Claro, nosotros estábamos re pasados de rosca, estábamos súper cansados y no queríamos volver. Y claro, dialogamos un poco sobre el concepto, pero la realidad que no me tocaba tanto de cerca el concepto ni nos movía mucho la vara la realidad. Claro, claro. Era que encima estábamos, tipo, yo igual estaba locuaz esa vez. ellos estaban- Nosotros para nada. Y bueno, fue la vuelta de la entrevista también. Claro, veníamos fue ese de la mismo día. entrevista. fue ese mismo día. ok. Justo había un amigo nuestro, Mati, que le... Un Un saludo para el Mati. Que un gran ¿Qué? Sí, sí. hablador. Sí, Ahí la va. verdad que nos ha salvado en muchos momentos, la verdad. Tiene que estar, ese muchacho tiene que estar Lo cuando tenés alguien que quiere llevar. hablar o lo que sea, tiene que estar. El tipo te hace Y toda la decidió. política, todo. Claro, y le empezó a hablar. Ah, abrió el debate. Claro, Él y redobló la apuesta. Redobló la apuesta y en un Entramos momento- en terreno. Pero porque en un momento ya era, el chabón verdaderamente estaba... No, como estaba en yendo esa. a un punto. Estaba llegando a algo. Y Y ya en un nosotros como momento. la cabeza verdaderamente no la teníamos para pensar nada porque estábamos... Claro. Y Mati estaba ahí tipo... Cocinando lo de. Plá, plá. Llegaron a eso y dijo tipo... Y en un momento le ¿sabes qué? dice- Era platino. Claro, ¿sabes qué pasa? Que si esta es la época dorada, después se viene la era platino, le dice. Y el otro chabón dijo, no puede ser. La era platino, la era Yo creo que platino. también es un poco como que es... Vos crees que llega hasta acá, pero todavía tiene otra... Claro, eso Claro. fue. Y ahí, ese día, empezó la era platino. O sea, Era Platino es un paso más que la Golden Era, digamos. Es aún más. después. Claro, porque Claro. para poner en contexto, digamos, veníamos hablando de si era en cuanto a producciones y cantidad de proyectos de rap y derivados. Sí. En Argentina, si era el momento Más prolífero, la digamos. cúspide, digamos. Claro. Claro. O sea, están saliendo Eh, muchos discos de rap argentino. Mucha cantidad, muy buenas producciones, zarpado, digamos. Hay Más- público más que ahora, nunca, hay claro. negocio, hay. Entonces mercado. nada, fue como agarrar eso y decir, bueno, estar participando un poco de eso con los lanzamientos que nosotros tenemos, porque entra ahí también de alguna manera, y o sea, doblar la apuesta en decir la era platino y un poco apropiarse de eso y decir, bueno, empieza acá. Claro. Y de ahí en Esto es de ahí en más, adelante, digamos. más que la Golden Era. Bueno, ustedes venían hablando del tema de la búsqueda, cómo fue mutando, con qué sonido están jugando. ¿En qué momento de ustedes artísticamente se están creando estas canciones? Sé que fue en paralelo al volumen 3, Sí. pero ¿en qué etapa se sitúan ustedes de esa búsqueda de sonido y como de exploración más artística? Y ese momento, claro, sí, fue todo contemporáneo a lo que fue No Gangsta Bar 3. Y fue un reencuentro con el Drumless, creo yo. Claro. Que es un momento de reencuentro con el Drumless, porque el volumen 1 es como más boom bap clásico, digamos. El volumen 2 tiene a FX, nada más, que es el único Drumless. Ahí es Y- por ahí el que vos decís, también... Es como la es el semilla. precedente, Sí, el ¿no? precedente de No Gangsta Bar 3. Yo creo que es eso, es una vuelta a encontrarse de nuevo con el Drumless y una manera diferente de trabajar a los proyectos anteriores,
porque estos tienen la singularidad de que muchos son vocals que yo le envié a él con Claro. pistas capaz de él o X pistas. Por ejemplo, Concertina es una pista de un tema de Conway the Machine con Freddie Gibbs. Ahí va. Si lo había grabado y le mandé el vocal a él y que dice Acosta, que no sé qué. Eso lo grabé con otra pista. Ah, ok. Y quedó el realidad. vocal ahí limpio y después. Y sí, bueno, y tiene eso, como que tiene esa característica el momento de hacerlo, a diferencia de los otros, que era como que él capaz armaba una pista ya sabiendo que lo que yo le iba a mandar ahí después iba a quedar sobre otra pista. En cuanto a mí, al menos eso me parecía sorprendente porque él hacía su parte y yo me encontraba con algo distinto después a lo que yo había hecho. Claro, Y- el Era Platino tiene más de eso, de que dice él, de que por ahí estaba un planteo o un vocal, lo que sea, y yo le probaba 3 o 4 versiones con distintos samples, y como más de reciclaje, digamos, de alguna manera, Era Platino. Y el otro por ahí está un poco más, el volumen 3, digamos, está armado más, yendo al tema más directamente, tiene menos de eso de ir sacando una cosa y poniendo la otra, sino que son más algunos que salieron de tirón, no sé, También. ponerle punto piqui. Así Grabando en salió. el momento también. Sí, muchas sí. veces. Grabando, por ejemplo, bueno, Punto Piqui es de los pocos que tiene esa característica. Que están grabando en el momento, Está pero- grabado, tipo, a eso sí tiene una lógica tipo trap, así, digamos. Que Sí, Claro. que lo grabamos así a los chavazos, pero en general son como temas, claro, que no están hechos beat y pista. Son En un general, momento claro. que, claro, que encontramos como esa manera de hacer. Porque capaz hay esta letra y esta idea, este concepto, y bueno, Claro. vemos lo que se va armando. Oh, y no la- con el y- concepto general de él tira la pista, yo le mando de el la cable y lo mezcla grabamos. de los dos procesos, porque es un poco tipo en el mismo momento los dos juntos, y después por separado, o con cosas, o como mismo con una pista que no es mía, o cosas así, digamos. Un poco está abarcado como por las tres formas de hacerlo, yo creo. Eso estuvo bueno, de alguna manera. Y bueno, ustedes recién decían que el volumen 3 fue el reencuentro con el Drumless. En este caso, estos temas que quedaron en la tracklist de Era Platino, ¿qué sienten que comparten en esencia con ese volumen anterior? ¿Y qué sienten que tienen de propio a nivel estética? ¿Sienten que hubo como un descubrimiento nuevo? Algo Yo nuevo? lo que creo es que muchos de esos temas no los elegimos para el concepto de No Angstabar porque no entraban en la dinámica de No Angstabar, que es como más unida y vuelta, que va para temas más boom bap, como es Punto Piqui, después con Switch como es Feo, y esto como que van un poquito más a fondo, digamos, son como, por así decirlo, más pesados en lo que es el mensaje, como que, por así decirlo, más profundo, digamos, ¿no? Y es como todo lo que no queríamos sobrecargar en el volumen 3, pero no porque sea malo, sino porque no es lo que queríamos aplicar en eso, es en lo que es Era Platino. Es como la parte más introspectiva de lo que sería No Angstabar, digamos. Sería como agarrar Sí, más profundizado. la parte, claro, la parte más de introspección de No Angstabar 3 y volverla a un proyecto. Es como más peso a la lírica, digamos. Exactamente. Sí, sería es eso. un poco, para mí, de hecho cuando lo estábamos haciendo era como más, bueno, es un poco más denso. Es más denso, sí, es más denso. Tenés que estar ahí, te Sí. vienen como tipo 3 drumless seguidos que derecho le pega así, es un loop y bueno. Bueno, mismo hay mucha más claridad en este tema, habla de este significado más profundo, está Sí, como mucho más claro. claro quizás. Más que quizás, no por desmeritar las letras anteriores, pero quizás algunos eran como más de tirar barras, por así Sí, decirlo. sí. Y en esos temas es como que se nota más ese hilo. O sea, indirectamente nos dimos cuenta que los temas que habíamos dejado afuera de No Angstabar 3 seguían un hilo. Claro. O sea, uno podría poner los discos seguidos y encuentra similitudes en Sí. algún Sí, punto. sí, A mí me sí. pasa algo puntualmente que es el último tema del No Angstabar 3 va muy para abajo. De hecho a mí me pasa que lo estaba mezclando y me imaginaba a alguien cayendo. Sí, parece eso. Parece eso, viste que tiene como un pianito al final. A mí me parte ¿Decís Versa? tema. Exactamente. Sí, no me acuerdo. Bueno, Cosa de los nombres. Hay cosas de los nombres, pero sí me pasa eso que tiene el pianito ese que va cayendo y te parte. Cuando llega al final decís tipo con mis hermanos al lado que en mi contra y vos decís tipo, "Oh, Sí, sí. la concha de madre". sí, cierra bien. Es Momento para estar fuertísimo. abrazados ahí viendo. Claro, y después de eso viene todo ese disco, ya te manda al otro que es como mucho más denso, digamos. A mí al menos me pasa eso, que es como que el final de No Angstabar 3 es profundo, denso y ya te mete en esa, ¿viste? Sí, entra en Pareció- ese- para escucharlo así, justamente con linealidad, como que Te da un pie. de te alguna da un manera. pie para entrar a eso, digamos. Lo loco que vos decías también que del 2 al 3 también hay un enganche en el final, o sea, Sí, sí, es como que hay una evolución que se va armando. Sí. Muy bueno. Sí, en Avelino, ¿no? En Avelino, exactamente. Ahí va. Alto beat. Y bueno, dentro
revisando como su discografía hasta ahora, ¿lo pondrían comparado a los anteriores en qué lugar? ¿Como un level up respecto a los anteriores o como algo, una extensión de la misma etapa de la que ya venían? En el caso de Era Platino. Era decís Platino, vos. sí. Yo lo veo como una profundización en ese sentido. Yo lo ¿no? veo como una profundización del mismo concepto. Ajustecito, Por eso, digamos, sí, eso. por eso no es el volumen 4, sino es el volumen 3, Claro. Era Platino. Claro. Además, sí, creo que yo creo también que sí, que la es idea una era como extensión. poder no seguir extendiendo el tema de los volúmenes, porque si querés podés sacar volúmenes. Claro, es siempre. como... Bueno. Es como, bueno, que cierra acá con Claro. una trilogía con un cuarto que entra ahí como medio... Y después, bueno, poder hacer a futuro por ahí otra cosa. Ahí va. Pero cerrar eso, digamos. ¿no? Darle un valor distinto a cada volumen, digamos. Exacto, claro. Perfecto. Y bueno, cerrando esa sección más puntual de Era Platino, ¿qué titular le pondrían a este tema del que hablamos? Y otro capítulo de la Biblia. Claro, Seguimos el hilo. no. No A se mí me consigue. gusta la idea de esa caída del verso. anterior disco a eso. Me sirve. Eso a mí es lo que más me marca, Yo, inclusive claro. de todo. La Usaría introspección. la palabra devenir, ponerle, ese sería, ¿no? El devenir, por así Tranqui, decirlo. ¿no? Como así que- de venir. Vamos Sí, bien. vamos tirando. Seguimos la corriente. Sí. Está bien, igual Tercero va. el final, se va a llamar. Son capítulos, tienen su peso. O sea, Sí, sí, la sí, génesis sí. y el Sí, devenir. sí, sí. Tiene su peso. Tiene forma, sí. Bueno, vamos a adentrarnos ahora en el proceso de hacer este disco. Quizás no fue tan lineal por esto que dicen que coincidió en etapa con otro. Pero bueno, podemos juntar también los procesos de los dos discos, hablar de esa etapa. Más en general, ¿cómo definirían la dinámica de trabajo entre ustedes? En principio nosotros estábamos trabajando juntos. Ok. En el... Claro, compartíamos mucho tiempo. Claro, estábamos mucho tiempo juntos. no, Trabajamos en una cocina. Obligadamente. Claro. Y también, justamente, si vos con la persona con la que estás creando estás constantemente, y después salíamos y nos íbamos a grabar, y después nos teníamos que levantar y volver a laburar, tiene, digamos, un proceso muy distinto a lo que fue Era Platino. Yo en el No Gangsta Bar 3, yo creo que fue mucho más caótico que era Platino, digamos. Ok. Mucho más caótico. Después en el medio cambiamos de laburo los dos, estábamos con horarios cruzados y era muy vernos, capaz, no sé, medio como de madrugada, justo el día que uno tenía libre, y fue mucho más caótico. Y después yo creo que el de Era Platino, como justamente abarca esa época también, después cada uno en otro rollo, fue un proceso más tranquilo, digamos. Para mí el de Era Platino fue como más armonioso para mí. Yo me acuerdo que le iba a buscar a él al bar y por ahí venían los dos y yo me iba a dormir. Claro. Me levantaba porque tenía que hacer un viaje diario que llevaba a la estación, digamos, con el auto y seguían estando despiertos. Ah, Y así terrible. volvía y me dormía y capaz me volvía a levantar y probablemente, seguramente estaban despiertos. O sea, era... Yo por eso prefería decir caótico, nada más. Claro. Dejarla Era ahí. un poquito más simple. Yo No, quería ir al grano. creo que Está es bien, como está que eso es la parte desorganizada nuestra. O sea, nos cuesta por ahí un montón juntarnos Claro. a las 5 de la tarde y ponernos a grabar algo. Claro. A mí me pasa lo mismo, tipo, todo lo que puede suceder sucede a la madrugada y es el momento de lucidez, Claro. digamos. Probablemente hubiese sido... Pero en este caso, desde que nos empezamos a juntar al principio, la lógica es tipo ir abriendo cosas así y él va por ahí tirando y lo que va quedando mejor. Entonces por ahí lo grabaste, no sé, un jueves y te volviste a juntar al otro jueves. ¿Qué grabamos? No sé, no saber A ni veces qué habíamos escuchamos y grabado. habíamos hecho 3 temas en el día. Claro. Por eso digo En que una fue- sola cosa. sí. Entonces, esa no constancia de estar grabando todos los días, pero sí una vez por semana grabar, no sé, 3, 4 temas. Después cuando querés, o sea, te pones a mirar todo, es como que tenés una acumulación zarpada y ahí empezás a ver lo que dejo, lo que saco, todo eso. Lo mismo con los vocals, digamos, de alguna Sí, manera, sí, sí, de sí. cosas Sí, que en el momento... claro. También hemos hecho cosas horribles, tipo, horribles, pero... Lo que se horribles. pone más fino es el criterio de elegir que el de hacer en sí. Claro. Eso es lo que Como de también- todo lo que hacemos, recortar a lo que. Claro, y de ahí, bueno, buscar un hilo, buscar... Claro, digamos, por redondear sería como que la lógica es hacer para que después te quede para descartar. Eso Claro. es, Exactamente. Es lo más piola, digamos. Y eso que contaban de trasnochar, ¿tiene que ver con, bueno, la inspiración manda o como diciendo, desafiémonos a hacer la mayor cantidad de temas posibles en la madrugada? No, o sea, también ha pasado que nos juntamos así y nos sale uno. Sí. Pues, Ah, o sea, ok, claro. Pero verdad. igual lo del horario también tiene que ver que todo el tiempo que trabajamos en gastronomía Claro, trabajamos a la noche. y Claro. con unos horarios horribles y todos con desorden de sueño Claro. fuerte.
Por eso también es loco que haya salido bien. Sí, por eso no podemos creer que en todo eso haya salido de una manera que Por el resultó nivel de tan organización, ordenado, sí. digamos. Se alineó todo. La verdad que desde mi óptica tengo que decir que era raro porque a veces arrancaban con un tema porque lo tenían que terminar de grabar, ponele, y cuando me levantaba a la madrugada probablemente estaban haciendo otra cosa. De hecho, una vuelta estaban grabando y me llaman, yo ya me estaba durmiendo y me dicen tipo, no, estaban grabando un tango. Corte de un tema con... que bueno, eso... Pero Ese en algún momento va a salir. Va a salir probablemente. Esa. Pero yo estaba ya tipo así y habían pasado de grabar un tema de no sé que estaban grabando tipo de rap así a grabar un tema de tango y fue tipo meterle unos acordes así. Así que sí, era raro el proceso, era como que no tenía un orden, no era Claro. al menos lo que yo veía. Sí, no, era así, literalmente era así. Sin orden. Fluido hasta ahí. Fluido, ¿no? sí, Punto. sí, No sí, sé, tú- no somos muy fluidos ninguno, yo creo. Somos bastante Toscos. cerebrales, pero... Sí. Es justo ahí creo que sí, cierta fluidez que yo no sé de qué venía. Es que yo creo De que no si... dormir. Sí, fue por eso. Es que yo creo que si te pones a pensarlo fríamente, al menos, claro, no responde a la lógica de cómo somos nosotros como personas, no va a salir así. Claro. Claro. Bueno, me gustaría que me cuenten, en este proceso de hacer estos dos discos, si se quiere, cuáles fueron las influencias que los atravesaron, a cada uno de su rol, digamos, a vos en la interpretación rapeando, a vos en producción y vos también en generar el sonido desde mezcla y master. Yo fuera de, digamos, de las influencias claras, digamos, de lo que sería la estética del sonido, como el drumless y tal, que sería todo lo que es lo del colectivo Griselda y eso desde ya, de más está decir, a la hora de escribir, creo que hay mucha influencia de lo que es el tango, digamos, a mí sería el género en el que más me fijo, digamos, en la letra, en el que mayor cantidad de temas conozco al pie de la letra y lo que más me ayuda a ampliar el glosario en lo que es palabras y tal. Yo creo que se nota un poco, a veces se nota más de lo que querría, pero yo, al menos para escribir, esa sería mi mayor influencia. Como un recurso, digamos. Sí, mi mayor recurso para escribir sería ese. Lo demás y lo que querrías es porque querés intentar fusionar esas influencias más con tu estilo. Es que siento que es parte de mí. Tenía una costumbre más que nada en el momento que estábamos haciendo el volumen 3 de todas las palabras que no entendía y tal, las buscaba. Capaz son palabras del lunfardo que se usaban hace 60 años que ya no, que están descontinuadas. Buscaba el significado y siempre me dejaba algo en el blog de notas e intentaba incorporarla sin que quede, claro, sin que quede forzado, digamos, y que quede natural. Creo que se llegó a algo con eso, pero desde mi lado, al menos para componer, sería ese. Bueno, vos, Tommy, en Y la producción. desde la produ... Yo creo que le mandé fruta como loco, en realidad. La verdad es esa. Más instinto propio, digamos. Sí, o sea, con la refe por ahí ir escuchando música o estar escuchando música siempre y ver lo que me gusta como estéticamente y llevarlo ahí, usarlo, digamos. Por ahí lo que tiene que nosotros no somos, o sea, tenemos como referencia, como decía, como Griselda, como Alchemist, no sé, lo que quieras, así, los más superficiales, digamos. Claro, así. Conducta. Pero por ahí no es lo que estamos escuchando todo el tiempo, no es que somos obsesivos de ese sonido, ¿no? Pero bueno, en muchos de los casos de los temas y eso, fue como, bueno, tomar eso como referencia y decir, bueno, estos colores, estas sensaciones, todo eso, esa oscuridad por muchos momentos, y tratar de lograrla desde mi punto de vista, digamos, más que nada desde la curaduría de los samples. Por ahí no tanto el laburo que yo hago arriba de eso, porque tampoco soy muy ducho con eso, pero sí decir, este sample vos lo escuchás lupeado una vez y te Camina. engancha, te agarra, ¿viste? Es lo que tiene. Tratar de ser meticuloso con eso, ¿viste? No sé si tanto después con lo técnico, eso ya es algo que le queda mucho a él, digamos. Claro. Hacer que después todo eso suene piola y que esté... Nada, todo donde tiene que ir y eso. Y también creo que ahora como que está bastante de moda eso, que es como no friquearla tanto con el sonido, sino ir con una cosa más directa, más honesta, ¿entendés? Claro. No romper tanto el audio, sino dejar que suene el sample, que tenga el protagonismo que tiene que tener, ¿viste? Sí, hay pedazos que son más extendidos dentro de los samples, o sea, más que Claro. quizás una voz cantando que se mantiene muy permanente. O no sé, también con las vueltas. Yo al principio, por ejemplo, armaba y creo que lo que hace todo el mundo es chopear, más que nada. Y después te das cuenta de que no, que te sirve por ahí todo el tramo, todos esos compases, te sirve todo. Entonces, bueno, dejás de chopear y decís, bueno, voy a usar esto así de lleno. Claro. Y después voy a usar lo que está en el final del tema y así. O
a través de eso, por ejemplo, hacerle una parte A y una parte B, que eso también siento que a veces se queda un poco afuera, ¿viste? Es decir, se usa un pedacito del tema, pero te estás olvidando de que después el tema dura 5 minutos. No sé, Tal cual. así. Y así como fuente de inspiración para samplear, ¿vas a buscar así a lo loco o tenés como una disciplina más de... O sea, agarro y le mando con Spotify, mucho Ahí va. Spotify, agarro y dejo que corra, y después, no sé, YouTube, de un par de cuentas así falopa que sigo yo, muy poquito de vinilos que tengo en mi casa, que ahí así con cierta dificultad, pero le he mandado también. Ahí va. No, va surgiendo en realidad. Y en general tiene que ver con algo que a mí me gusta la canción cuando la escuché y me parece que se puede llevar a nada, a eso, a un drumless, a ponerle algo más arriba, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, muy referenciado siempre sí soul, ese sonido, digamos, ¿no? Ahí va. Dentro quizás de tus escuchas puedes encontrar cosas para samplear también, ¿no? De lo que Sí, escuchas. totalmente. Es lo que más me cuesta igual, ¿eh? O sea, algo más moderno, más tirado a lo que yo escucharía hoy. Claro. Pero lo intento también, sí, de alguna manera, sí. Ah, bueno. Es complicado. Ya dijeron que vos tenés la difícil tarea de unir todo y que todo tenga sentido. Es lo más fácil. Es lo más fácil. Ah, ¿Vos bueno. decís? ¿Qué, Sí. qué es lo más difícil? A mí es re difícil. Para mí, en el sentido de que por ahí en los anteriores discos, en los EPs anteriores, tenía como esa cosa de seguir una refe, de no sé, ponerle con el tema de Griselda, Kanye también, igual ponerle. Pero en NGB3, ponerle y era platino. Y también en NGB2 le mandé mucho así a cara de perro, tipo agarraba el tema así como venía. Y me llevaba, no sé, 1 hora mezclarlo, 2 horas mezclarlo, tipo una cosa así sencilla. Ya venía con cierto ejercicio desde antes, tipo de, no sé, he mezclado muchas cosas de él, ponele que eran otro estilo, más indie, más pop y todo eso, más cosas de rap, más cosas de trap, cosas por el estilo. Y cuando llegué a esto dije, me voy a tomar el menor tiempo posible, le voy a mandar la produ que sea posible a las voces y a los samples, pero es como que en definitiva mi trabajo en eso, que es la cuestión del audio, estaba muy al margen de todo, como muy... Claro, pero existe igual eso, Claro. un tratamiento que él hace, que es, por ejemplo, nosotros cuando grabamos hacemos un planteo básico de lo que hay, que es tipo, bueno, el sample con algún auxiliar, una cosa que le pones ahí, un reverb muy simple, un delay, y la parte que le toca a él es como eso, potenciarlo, cambiar Claro. el delay. Yo estoy usando el delay del Ableton y el chabón viene con un Valhalla, no sé, alguna cosa piola, y lo pule, ¿entendés? Entonces, todas esas Sí. pequeñas cositas para que no... Lo mismo ha pasado con, no sé, cortes en los temas, que él le ha puesto un delay donde iba, Sí, que a nosotros sí. no se nos había ocurrido, ponerle Ahí va. cosas por el Pero estilo. Que hacen parte del tema, Sí, totalmente. por ahí mal. la parte más refinada de ponerle que vos llevas un tiempo, yo en mi caso mezclo desde, no sé, los 15 más o menos, y es como toda esa cosa refinada del saber sobre efectos, sobre compresores, sobre ecualización y ese tipo de cosas, pero usarlo de la manera más intuitiva posible. Tipo, agarrar, escuchar este tema y digo, este tema, no sé, me hace sentir tal cosa. Ponerle el último tema, el de Versa, el del NGB3, es puntualmente, tipo, es como, sentí eso, tipo, me senté y en la compu lo escuché y dije, esto me hace sentir que se está cayendo alguien, tipo, no sé, o que está ascendiendo hacia el cielo. Me voy a limitar a hacer Lo todo mínimo, lo más claro. intuitivo, Sí, tipo, más como- que decir, Ahí se va. parece al tema del disco Sí, de... ok. de hecho, que- referencias no usé directamente. Claro, eso es Viste lo que iba a decir, es muy Ah, o clave sea, eso. en un momento de pasarle tal refe que quiero... Ah, tremendo. No, eso No, y es que o para sea, el hecho de hacer nosotros tampoco pasa eso, porque las escuchas que tenemos generalmente son... Porque claro, vos escuchás el proyecto y decís, se parece, como decíamos, a lo de Griselda. Nosotros Claro. lo nombramos porque es innegable, digamos, que es un estilo parecido, por así decirlo, Sí. pero nosotros a la hora de la escucha y a la hora de crear, no vamos por ahí. No. No vamos por ahí ni por el sonido, digamos. Es ¿entendés? por que corresponde que ellos sentaron la base, digamos, para que Claro. todo esto se Eh, desarrolle. A un grado de Exactamente. referencia hay porque no lo podés ignorar, o sea. Claro, desde ya y lo hemos escuchado, pero después no, Sí. no usamos ni de referencia ni una canción, ni un disco, ni cosas. Bueno, Sí. y él a la hora de mezclar también. En cuestión de estandarizar la música sí es más complicado porque vas a ver que el disco justo suena más bajito que el resto y todo eso, pero cero referencia. Ahí va. Ustedes nombraban de que al principio estaba más presente eso de ir al criterio de Tati. O sea, hoy en día, ¿qué es lo que representa para ustedes ese momento de que la música está en manos del criterio de él? O sea, ¿qué es lo que buscan ustedes
en ese momento. Y porque la tiene muy atada. Y yo sí, creo. sí, simplemente. Básicamente eso, o sea, es lo que él estaba diciendo, que es el que Nah, el que sabe mezclar, el que, ¿entendés? Puede intervenir con cualquier cosa y va a despegar lo que estás haciendo. Y cosas así, creo que nosotros en realidad también le teníamos mucho cagazo a equivocarnos y pifiarla, y en un momento, bueno, fue como que empezamos a hacer, a pesar de saber que por ahí la pifiábamos y no estaba bueno, y que encima él te lo va a decir, o sea, va a venir y te va a decir, no, Claro, no está bueno. Probablemente sí. Claro. Entonces, Probablemente no, pero le busqué la vuelta a ver. o no, o va a quedar ahí bollando, ¿entendés? Es como eso. Y bueno, nada, como si no depender quizás de ese criterio y mandarle. Así como creo yo que a veces no hay que depender de muchos otros criterios. Como en la medida en la que la vayas viendo que es por ahí, mandale y. sí. Tal cual. El tema creo que tiene una característica esto que es el no problema con invertirle tiempo y mandarle derecho. Eso creo que es clave. Y después cuando ya avanzaste, ves si hay resultados, si algo se puede encuadrar con otra cosa y eso. ¿viste? Pero no tuvimos dubitativos en el medio, fue mandarle. Claro. Derecho. Y si tuvieran que describir así, muy resumidamente, cómo se logra ese sonido más sucio, si se quiere, o sea, lo que los caracteriza a ustedes básicamente como Dirty Club, ¿cuáles son esas cosas que dicen que no hay una fórmula claramente, pero esas cosas que dicen, bueno, esto es imposible no nombrarlo dentro de ese sonido que se crea, tanto para este disco puntualmente como en general, o sea, desde lo técnico, tanto en producción, en temas de sonido, en la forma de samplear, como vos también ese toque que le das de la mezcla y el máster. O sea, ¿qué es lo que hace a esa sociedad, por así decirlo? Yo creo que tiene uno de los puntos más fuertes, que es inherente al proyecto, es que somos todos de una ciudad que tiene corazón de pueblo, digamos. Y eso tiene una idiosincrasia muy propia, que si él hubiese sido de, no sé, de zona norte, él de zona oeste y yo de zona sur, no digo que hubiese salido algo mejor o peor, pero sí bien hubiese salido algo distinto. Yo creo que tiene tanta identidad y eso porque, sin ir tanto al detalle, conocemos los mismos lugares, hemos sufrido cosas muy parecidas, hemos conocido gente muy parecida, o sea, hay muchos puntos en común independientes al proceso creativo que después se ven explayados en el proceso creativo, ¿no? Claramente, ¿no? Si él hubiese tenido una realidad totalmente, que si bien hay cosas muy distintas, totalmente distinta a la mía, justamente no nos hubiésemos entendido. Yo creo que el lugar de donde somos es una característica muy fuerte, es inherente al proyecto. Yo creo que es uno de los puntos más fuertes para mí. Sí, también depende de dónde esté dónde está el cimiento de eso, si es, por ejemplo, no sé, hay gente con la que uno puede juntarse y compartir solamente la música que va a hacer o solamente algo referido a un proyecto. Y entre nosotros creo que de alguna manera primero construimos más una amistad, un grupo. Y bueno, eso después cuando te vas a sentar a trabajar algo más concreto, como puede ser temas o lo que vos quieras, se ve. Yo creo que se siente eso, ¿no? Como que tiene esa impronta. Entonces nada, como que siempre estuvo marcado por eso, yo creo. Primero por haber compartido el espacio, el lugar, hasta en algún punto, no sé, como conexiones de esas así falopas. De dentro Sí, yo te conozco nuestros a vos papás se porque- conocen entre claro. nosotros, Claro. sin que nosotros supiéramos, porque, viste, todas esas conexiones, esa cosa de... Para mí, aunque sea una cosa muy simple, que, no sé, ir a la casa a uno y que la madre te invite a quedarte a comer, esas cosas que son cosas muy normales, después se ven proyectadas en eso, porque después hemos estado en otros ambientes donde el grupo con el que estábamos compartiendo nunca habían compartido una comida entre ellos. Claro, Eso es loco, sí. Eso Hace es muy la para diferencia. nosotros eso es muy raro. hace la diferencia. Y puntualmente igual a mí me pasa con eso, que es que pasa igual con todo. Hay una similitud muy extraña que es con la ropa. Lo hablábamos mucho de eso de que vos cuando te vas para lugares como, no sé, el oeste o el sur que tiene más calle de tierra, va más o menos, pero que es menos ciudad, lo notás en la ropa. La gente acá en Capital, por alguna extraña razón, no tiene la ropa como muy limpia. ¿Me explico? Allá es como que la ropa se nota. Hay un humo también. Hay Claro. una Y en cantidad el de sonido cosas. pasa algo parecido. Es algo muy loco eso. Es que lo estético después se extrapola a todo, Es que realmente, hay es algo la que realidad. No es por ahí no es de la calle de tierra, pero es de ponerle la pieza que vos tenés para grabar, la placa que tenés y el micrófono, los cables y todas las condiciones hacen que verdaderamente no suene igual una grabación en Núñez o en Glebo en Guernica, me explico. Es como que siempre
hay una cosa de suciedad ahí en el sonido que está. O sea, el ambiente crea el sonido, por así decirlo. Sí, eso, Sí, es, sí, eso es muy loco. El contexto, por así Claro. decirlo, yo creo. Total. Y- O también te puede pasar, o al revés, que no sé, o por lo menos yo lo percibo de nuestro sonido, que es como que, no sé si vos pensás que es de ahí cuando lo escuchás, de alguna manera, entonces como no sé si sacás. Por ahí pensás que es de otro lado, o que está mucho más elaborado, que lo hacen profesionales, o no sé, ponele. Claro. Y no, resulta que por ahí salió de ahí, o a mí me pasa con mi música también, es como que no siento que haga música para el conurbano, por así decirlo, o cosas así. Claro. Como que no tiene nada que ver. Y en el fondo, claro, sí, termina viendo algo ahí, se impone esa estética que él decía, Sí. y vos después arriba le vas tirando lo que te pinta, qué sé yo. O lo aprovechás. Tipo, O lo aprovechás a favor, o en muchos casos gente que a veces abusa de esa estética conurbanense y marginal. Claro. Que acá tampoco era la idea, yo creo, ¿viste? Claro, Tampoco sí, sí. quedar como unos marginales así. Sí, sí, es una interpretación de la realidad que tenemos, digamos. Ahí se ve plasmado. Y lo más honesto que se pueda. Y lo más honesto creo que yo. se pueda. Que te tiene que hacer ruido si estás diciendo algo que sabe que no es así. Claro. Voy Claro, al sí. Starbucks a tomar. Claro, te tiene que hacer ruido si estás diciendo algo que no es así. Al menos mi manera de verlo es así. De una. Bueno, cerramos esta etapa más de hablar de procesos en sí mismo. ¿Cómo titularían ese momento de la creación, por así decirlo? Ropa La sucia. No sé. Ropa sucia. Ropa sucia. gesta. Ropa sucia. La G. Ropa La sucia me gusta. gesta, claro. Como para seguir con la misma línea yo le pondría ese nombre. Sí, la gestación. La gesta, pues gesta es como que se está armando algo. Sí, se está gestando. Algo Es verdad, potente. es verdad. Sí, sí, sí. Me gusta. Nos quedamos con eso. Perfecto. Bueno, en esta sección nos vamos a adentrar en un recorrido tema por tema de lo que es el disco y que me cuenten un par de detalles de cada uno, tanto a nivel letra como en el sonido. Bueno, empezando por Peligroso, que es el primero de todos. Bueno, vamos a basar el recorrido un poco en las barras que son como el mensaje que está ahí por encima, que es lo que también va a lo más profundo, ¿no? Pero vos decís, innegable es este plug, si no ven y dilo tú. Hay algo que se siente dentro de este tema que es lo que ustedes contaban de quizás el rapeo más hacia una impronta y el beatmaking más hacia otra. Puede ser que tu rapeo haya tirado más hacia el plug y vos también hayas fusionado más con el drumless en ese caso. Sí, creo que sí. Es que ¿Dónde era justamente, eso? eso lo había escrito con algo que, como veníamos hablando, lo había escrito con algo que nada que ver. Claro. Y había ido a la casa de él, pero ni siquiera para hacer música, no sé por qué nos habíamos juntado. Y le mostré esas barras y justo puso algo en la compu. Y particularmente ese tema es el único que hicimos contemporáneo a cuando salió Era Platino. Ahí va. Es la última canción que hicimos y es la primera. Ok, Claro. Pero es la única que no es de la época, digamos, de No Van a Estar Tres en el disco. ok. El primer tema. De lo que nombraba Tati, que hay canciones que se hicieron después de todo lo Exactamente. Esa, si no me equivoco, es la única. que- Ahí va. Claro. Y bueno, está eso de vos intentando fusionar los dos mundos, como el rapeo de él y crear todo eso de No, fondo. no me acuerdo dónde fue que escuché. O sea, sabía que él había hecho ese delivery. No sé con qué me lo había mostrado, creo, o algo así. Con una pista de internet, no me acuerdo Algo con así, qué lo lo había hecho. escuché sí. muy por arriba. Y al toque cuando lo escuché lo conecté con ese sample que me había guardado por ahí. Que había escuchado en Spotify básicamente. Y nada, me copé con eso, con esa batería que tiene y las teclas y dije, pues esto va a quedar pero fusionazo. Y a la primera que lo tiraste Sí. era, básicamente. Sí, lo grabamos ese día. Quizá me equivoco, Salió. pero puede ser como de lo más cercano a fusionar los dos mundos que hay. O sea, como que el de lo- groove es muy pluguero. Sí, de que está muy, o sea, muy bien logrado el contraste en ese aspecto, quiero decir, ¿no? Como decir, el de oír un sample y un delivery que por ahí no es tan típico ahí. Ahora creo que igual está un poquito más normal meterle a drumless y eso, un delivery más así. Más descontracturado, Sí. pero sí se nota eso, que capaz el delivery viene de un lado y de otro, pero conviven bien. Yo creo que es una de las Sí. características también. Ustedes también hablaban de que en la elección del orden de los temas le suele salir como más orgánico, más natural. Mm. El volumen pasado había arrancado también como muy enérgico con un nuevo porvenir, como un arranque potente, digamos. Sí. En este caso, ¿eligieron también ese tema para empezar por la misma razón? ¿Cómo fue esa elección de arrancar por ahí? Creo que también, no Sí, tuvo tanto preámbulo. Este va de primer tema. Creo que había, no sé si no habían un par de opciones un poquito más potentes. que- A mí me sonaba como medio raro en primera instancia, como si no tenía el mismo punch que el otro, digamos. Pero en definitiva sí, porque, o sea, por la parte esa, cuando vos detectás por ahí ese contraste y el delivery y todo eso, te juquea también de alguna manera.
Por ahí no con la misma fuerza que el otro, que el Nuevo Porvenir, que es como que ese sí ya es más fuerte, arranca todo más arriba. Pero cuando lo armamos creo que sí, que fue medio así. Porque, claro, al principio tiene como unos temas que va más arriba, digamos, para. Aparte es un tema corto, o para engancharte de Sí, arranque, como para intro, que. claro, sí, Claro, como para que cosa quedes intro. después en la parte que es más inmersiva, ya estés dentro. Porque si pones de arranque capaz un tema que es muy así, mucha gente a la primera se escucha ese tema o ni siquiera lo termina. En cambio, entras en la experiencia, digamos, con algo que yo creo que hace como así. Tiene una. Claro, Tal cual. sí. Pasando a Epifanía, hay una frase que creo que se destaca dentro de la letra, que es la de: di tercera dimensión a lo que me decías, elevé la interpretación sobre la algarabía y noté que mi emoción no era solamente mía. Eso, personalmente a mí lo que me transmitió es como la sensación de que sus canciones ya no son suyas. No sé si tiene que ver con eso. Sí, sí, totalmente. Vi que lo habías. Yo no lo había pensado. Sí, no, sí. No, yo vi que lo había puesto vi que lo había puesto en la nota y sí, totalmente. Eso para mí viene medio de la mano. Me hace acordar a un momento en particular. Una vez tuvimos un evento en Guernica hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. No, y me acuerdo que a mí lo que me había pasado es que teníamos ya los eventos previos, no muchos, donde la gente estaba muy fervorosa, había pintado pogo, el Jero se había tirado al público, un reguilombo, y claro, nos tocó ir a un evento que era medio varieté, era como cualquier cosa el evento, y yo estaba totalmente prendido fuego así, y me estaba poniendo nervioso, que no veía esa respuesta que yo conocía en la gente. Ahí va. Y Muchas redes sociales también. Como claro, también estaba como así, ¿viste? Y no veía esa respuesta de la gente. Y él me había dicho una cosa muy importante que dice que vos no tenés que esperar del público algo que el público no te está... Vos no le tenés que pedir al público que salte, no le tenés que pedir al público que grite, no le puedes pedir... Si ves que la gente no está gritando, no está saltando, no está haciendo nada... Bueno, no hay nada más decadente que decir, ¡dale, salten! Le tenés que pegar derecho. Claro, le tenés que... Derecho, Y por eso digo lo de... elevé la interpretación sobre la algarabía. Claro. Y ahí te das cuenta que la gente eso repercute de otra manera porque no estás esperando algo a cambio. Tiene que ser lo mismo para 5 Que para 100, 300. A mí no me gusta como público estar viendo, no sé, justo que hay un evento y estoy viendo que alguien toca y dice, dale, guacho, dale, salten. O sea, si viene la mano por ahí, se entiende. Claro, hay que dar la energía, digamos. Claro, pero si no, es disfrutar el momento y no... Sí. No, esa locura, ¿no? Yo a eso veo que, claro, cuando... Que al ponerte en esa postura, ves en la gente eso, justamente, que tu emoción se ve reflejada en el otro y deja de ser tuya. Tal Pero cual. porque no le pedís nada a cambio a la otra gente. Vos a la otra persona le estás pidiendo que se suban a lo que vos estás haciendo. Sucede. Tal cual. Y bueno, después, otra cosa a destacar más del lado del sonido es que después de toda la sección rapeada, está como esa sección instrumental que, en lo que me pareció a mí el sonido se aleja como mucho de todo el resto del disco. Es como un clima muy aparte, no sé qué piensan. Cuando para. Al final, decís, Claro, como ¡Uah! ese loop. Eso lo hicimos para incomodar Sí, a una gente. a una gente. Ah, sí. No para incomodarlos, pero o sea, nos bancaban un estudio ahí. Saludos para los chicos, ustedes saben quiénes son. Y bueno, caímos ahí, justo había llegado un amigo de Europa, que es como el rey de los berretines básicamente. Y ese día justamente la algarabía Era alta. Y estábamos cagándonos de risa. Sabíamos que Cuando ya era te la reís- última vez que íbamos a ir al lugar. Ahí va. Te reís excluyendo a Al otro, cualquiera que no sí. lo pueda entender, Sí, todo sí. código Por eso se escucha. interno. Todos esos son gritos míos en realidad lo que se escuchan en el Claro, y ese día estábamos con lo del ¡Fua! FUA, con dar el extra y todo eso, Claro. todo el día rompiendo los huevos con lo de dar el extra, no sé qué. Y bueno, cuando estábamos grabando quedó ese pedacito de final que encima es como irregular, no sé, viste, si lo contás y lo tenés que... Sí, es sí, una sí. parte falopa que es del sample. Claro. Y fue como que quedaba ese bache y nada, mandale Vamos a darle. Y al final risas, así. sí, terminó creando todo ese ambiente de no A mí sé, me de gusta más que destrucción. el tema, te diría. O sea, Está buenísimo. No, Está buenísimo. O sea, zarpado. O sea, las dos partes también tienen lo suyo. Es como dos realidades aparte. Cada rompe Eh, con eso está buenísimo. Y no sé, cuando empezaron a armar esa parte, si se imaginaban cómo iba a terminar sonando, pero No. se siente como un sonido medio como selva, muy en las profundidades, como una Sí, cosa viste, eso es sí. verdad, es como selvático, es medio verdad. selvático. En un corte de No Basta Bar 3 Sí. se ve cuando estamos grabando esa parte. Ah, es verdad. Sí, En- después mira- en el video. en el es video. En verdad. el video, sí, se es ve. en el final de Analgésico. Se ve cuando estamos grabando esa parte. Yo estoy adentro de la cabina, ¿no? Pero los Claro, pies yo están. lo estoy grabando y nos los pies estábamos cagando se de están risa. cagando de Tiene risa. esa cosa también de... Es de esa época Ahí va. también. ese tema. Vayan a buscar la data. Sí, después Para se los van a dar días. cuenta.
Bien ahí. Y bueno, pasando a cuánto cuesta. Bueno, hay una frase que es la invitación de un cumpleaños que se convirtió en esquela. Yo creo que a nivel narrativa es como de los temas más serios, por así decirlo. ¿Qué papel juegan como esas vivencias quizás? Porque esto parece como... podría ser una barra al pasar o podría ser una historia que guarda esa barra adentro, por ejemplo. Sí. Pero ¿qué papel juegan como esas anécdotas, esas vivencias como en la memoria a la hora de crear? Tanto en letras como en agarrar esa inspiración para convertirla en Y tema. para mí es lo que caracteriza toda esa época, es ese análisis, digamos. Como decíamos eso del devenir. De una invitación de un cumpleaños a un aviso mortuorio. Claro. Es como crecer, básicamente. No le quiero dar tanta vuelta porque creo que es eso, básicamente. Tal cual. Y bueno, otro tema es hasta que muera el último que me preguntó quiénes eran. Bueno, acá La segunda muerte. ¿Cómo? Dicen que es la segunda muerte. Una la muerte cuando vos morís y otra es cuando se muere la última persona que sabe quién eras vos. Claro. Como de la muerte en la memoria y la muerte... Claro, esa claro. es la segunda muerte. Claro. Yo lo he interpretado de otra manera. ¿Cómo? Había pensado que era como el último que preguntó quiénes eran en el sentido de trascender, como de darse a no, conocer. claro. Como Sí, el último Me que gusta preguntó. más ese, es un poquito más... arriba. Sí, un poquito más arriba. Como me refiero, claro. Sí, como sí. de... Que ya sepan quién sos. Claro, como de quiénes eran... No, ya sabemos. Ya sabemos quién son. Claro. Lo interpreté por ese lado, pero... O sea, si tuvieran que resumir, porque ahí veo que hay un hilo conductor entre las dos frases, como en temática. O sea, ¿qué quisiste retratar con eso? Que no... Que tenés que disfrutar el momento porque básicamente después se va a cortar todo. Claro. Como del aviso, yo creo que tiene como el mismo ida y vuelta que de la invitación de cumpleaños que se convirtió en esquela. Este viaje en sin sentido, o sea, cómo llega, hasta que muera el último que preguntó quiénes eran. Como con la mayor crudeza posible. Sí. Tal cual. Estaba retratando bastante ese momento. Estábamos heavy en ese momento. Ahora estamos mejor. Está bien. Parte de la introspección. Sí, es sí. Por donde te puede llevar ese viaje. Bueno, en Chapoteo, justo hablando de introspección, hay una barra que dice: con Tommy nos juntamos y no es un club, es un diván. Bueno, ustedes dijeron que justo este disco juega un papel muy grande en la introspección, pero, o sea, ¿en qué medida se siente para ustedes como una conquista, digamos, el poder llegar a niveles más profundos de introspección? Como, digamos, ¿es un logro decir, puedo llegar a esa profundidad que antes no llegaba? ¿O cómo se vive eso? ¿No sé si es con dolor o con...? No, yo creo que es más descriptivo, que es lo que sucede. A veces, como decía él, nos juntábamos a grabar y no grabábamos nada y nos quedábamos hablando. Es lo que suele pasar. Es lo que suele pasar generalmente. Y por eso... Eso no me gusta, igual. No, a mí tampoco, pero es la realidad, es lo que... Hay momentos que está más enchufado. Está bueno, a veces no, claro, tiene esa ida y vuelta, pero es como para retratar, digamos, que no tenemos capaz la temática productor rapero, ¿viste? Que nos juntábamos, grabamos y, che, ¿escuchaste esto? Y no sé qué, capaz nos vamos mucho por la rama, pero también volviendo a lo otro, que es que tenemos una relación fuera de lo que es la música en sí, ¿no? Sí. Y por eso como contrastar eso, digamos, esto es diferente a otro país. Sí, además no es una dinámica típica productor rapero. No, para nada. No, es ponerle, no sé, en algo que sucede mucho es que en este caso no, pero en mucho de lo anterior que hemos hecho existe una verificación de las barras. Por ejemplo, él deja ese lugar que yo diga, sí, esto lo sacamos, esto no, o cosas que yo he metido, tipo, fíjate, pone esto en esta parte, eso te rompe un poco, ¿no? Con la lógica de que el taco esquiva un choclo así y vas a todo. Es que eso justamente al menos a mí como oyente, eso no me gusta. A mí no me gusta escuchar un tema y que destacar, digamos, la cantidad de barras, de rimas que esta rimó con esta, o de la referencia. O de la técnica. O la técnica, claro, tal, es algo más natural. Y bueno, justo hablando de era platino y de épocas del rap, por así decirlo, y de cómo ustedes ven el rap panorámicamente, ustedes también descontracturan un poco esa definición del rapero o de encajar como en ese casillero, pero ¿qué lugar tiene para ustedes la introspección dentro del rap? Y, o sea, si ocupa un lugar dentro del potencial posible, o sea, ¿creen que el crecer en profundidad es crecer en definitiva en el rap, como es un crecer necesario? Sí, yo creo que sí. Depende de la búsqueda, igual, Claro, o sea, depende de la búsqueda. porque- Yo creo que hay cosas que están muy exploradas y es difícil
sacarle el lado que no sea pedante, como por decir el rap conciencia, ¿no? Sí. Por así decir, es como escaparle a eso, ¿viste? Claro. Somos básicamente anti-rap. Sí. Ahí va. Claro, escaparle a ese lado. Hacerlo por hacerlo como es el vehículo que No, uno y que tiene. Si tu narrativa y como vos escribís Es así, se solventa, sí. después no sé, o va a quedar mucha interpretación y al mismo tiempo no va a quedar ninguna. Que es como, creo que esa es la gracia que tiene en muchos casos el rap, o lo que hemos venido escuchando como rap durante un montón de tiempo. De que en un momento como que te quedan muchas cosas y al mismo tiempo no te queda nada. Es fácil escucha, quiero decir, Sí. por momentos, ¿viste? Y Para mí no tiene que perder eso en cierto aspecto. tiene que tener las dos cosas. Claro, Y tiene que tener ambas cosas. Con respecto a lo más introspectivo de eso, también depende cuánta emocionalidad vos le quieras volcar a eso y cuánto te guste de otras cosas que hayas escuchado que tengan parte de eso de alguna manera. En otra diagonal, bueno, ¿qué significa convertirse en otra diagonal? Eso porque yo en ese momento me había puesto en pareja. Ah, en La Plata. Estoy en pareja todavía y mi novia es de La Plata. Claro. Y es la ciudad de la Diagonal. Claro. Por eso. Ah, como que te mimetizaste con la Con la plata. ciudad. Por Claro. eso es un poco atípico, diría yo, eso, en un contexto más raperístico. Es una diferencia bastante romántica. Sí, la realidad es que sí. Nos queremos a lo duro, pero Yo con somos unos escuché- caramelitos. Bueno, es Claro. medio tanguera esa barra también dentro de Es ese- bastante. Sí, la No, realidad que bueno, sí. Tiene lo suyo. Perfecto. Quería ir como a eso concretamente, pues es lo que le da nombre al tema, ¿no? Sí. En Concertina también hay una impronta un poco más romántica, si se quiere. ¿Qué significa eso de conozco de los puntos que desatan la agonía, pero no voy a decirte lo que quiero que digas? Y que yo creo que cuando hay una persona fuera del plano romántico en general, ¿no? Vos no podés pedirle a alguien que haga algo para que no te moleste si de esa persona no está saliendo naturalmente esa acción, porque si no estaría haciendo algo que le está pidiendo vos, no algo que le sale naturalmente. Claro. ¿Me explico? Sí. Bueno, eso, Como eso la sería. fluidez en las relaciones, por ejemplo. Claro, exactamente. En general, como si yo te tengo que marcar a vos, hay cosas que sí, que desde el diálogo se llegan. Pero si a vos te tengo que marcar que cada vez que llegues, no sé, para sacarlo del lado romántico, ¿no? Que llegues a laburar y me digas a mí y no me digas buen día, si te lo tengo que decir, Claro. eh, Ya me dice de tu persona. sí, me está diciendo Para mucho. no solo, Claro, básicamente. Perfecto. Y bueno, también hay, como tanto al principio como al final del tema, vos remarcás como lo de Tommy. O sea, me refiero de seguir trazando el camino. Eso, ¿cómo te nació? Vos Bro dijiste que lo moment, grabaste en otro beat, era. pero... Sí. Totalmente bro un momento. Muy. Pero ¿cómo te nació? Porque en ese momento dijiste lo grabaste en otra Lo pista. grabé con otra cosa. Pero- Justamente por eso, porque la dinámica en ese momento era que a mí me gusta tanto cómo trabaja él, las cosas que hace él, y nos conocemos también tanto, que era muy... También, otras veces no ha salido, pero sabía que iba a entender de dónde venía yo y él le iba a dar su impronta, digamos, para llegar a algo que no estaba alejado lo que él hizo en música que lo que yo hice en letra. ¿Entendés? Y ahí fue como medio... creo que se resignifica sabiendo eso, que en realidad no lo hice con esa pista, Claro. de decir, yo te lo voy a dar, yo sé que vas a... Ah, ok, perfecto. Como de esa confianza de Sí, lo que esperas exactamente. del otro. Exactamente. Claro, sí. De una. Bueno, en la asquerosidad también hay medio como un hilo conductor, por así decirlo, temáticamente. Hay una barra que es tengo tan poco por tanto, que quizás uno está acostumbrado a la frase de tengo tanto con tan poco, y esto es como que invierte un poco Sí, la sí, lógica. sí. También mismo la metáfora de jugar el partido sin arco, sin palco, sin... o sea, ¿por dónde llevas ese fraseo? O sea, ¿a qué temática está yendo? A la pérdida. A la pérdida de... También, o sea, de mi lado, de seres queridos, digamos. Por eso de tener tan poco por tanto. Pero si podemos englobarlo en algo, a la pérdida. Para mí va eso, a la pérdida. En ese momento sentía que estaba haciendo cosas jugando yo creo que justamente un partido sin cancha, un partido sin gente. No tiene sentido. Bueno, en ese momento creo que Claro. es una descripción de cómo era ese Sí, momento. grafica bien eso, digamos. Sí. Claro, como Yo de algo que estás tan acostumbrado a tener todo esto, de repente... Sí, no tenés nada y la realidad que lo que me sucedió en ese momento, bueno, a todos que igual, y aún así seguíamos haciendo, de manera de esa pulsión de seguir haciendo y bueno, se dan esos momentos de decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Claro, mismo también decís, pero acá estamos, seguimos jugando. Sí. O sea, Mismo Exactamente. sin un feedback claro a veces, porque vos por ahí estás haciendo música o lo que sea, y creo que igual caracteriza todo el proceso, que es como decir,
aparecen esas barras o ese tipo de cosas también por bajar las expectativas, ¿viste? Como decir, bueno, vamos a ponernos al proceso. Y bueno, obviamente surgen cosas como esa porque sí, en un momento te vas a sentir que estás tipo ahí jugando para nadie o ¿entendés? Mostrándote para nadie porque no hay alguien que te dé un feedback en ese Sí, sentido. sí, Pero es lo que vos decías antes de que es difícil hacerlo simple, pero al final simple genera una metáfora súper profunda. Por eso, sí. Total. Eso es así. Bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Vos decís que Dios no es una entidad, es un afecto. Sí. ¿A qué te referís con eso? Porque yo lo entiendo como a esa energía, como al amor. Como al amor en la vida, fuera de una imagen o algo. O sea, ¿la religión te atraviesa de alguna forma o es más directamente como repensar a Yo Dios? es como una interpretación que tengo yo, digamos, Ahí de va. encontrarle, digamos, A mí me conmueve mucho la fe en la gente, sin yo ser devoto de algo. Me conmueve mucho la fe que atraviesa a la gente. Que alguien vaya, no sé, de la peregrinación a Luján, la gente que va a pedir a un santo pagano, lo que sea, eso me atraviesa mucho, me Sí, sensibiliza. inspira mucho respeto, Sí, además, me inspira ¿no? mucho respeto y yo creo que uno no puede ser ajeno a eso. Y bueno, mi forma de entender eso es el amor, ver algo y conmoverme, ver a mi gente y quererla. Yo lo entiendo por ahí. Sí, más una interpretación más general, digamos. Sí. Estoy yendo también barra por barra, digamos, pero en Café Sin Azúcar justamente se siente algo muy hilado en la letra, como que cada set de barras sigue mucho al anterior. ¿Eso lo escribiste muy al hilo? Fue como... Sí. Parece una introspección como muy natural, por así decirlo. Sí, es que en ese momento habíamos dejado de laburar juntos. Yo estaba, bueno, atravesando un proceso de una pérdida y tal, y había empezado a trabajar en una especie de oficina, para no dar detalles, en una especie de oficina Sí. como de data entry, con una computadora cargando datos, eso es lo que estaba haciendo. Y era ese loop todos los días, y bueno, había empezado a grabar en casa y ese no tiene tantas vueltas, realmente es Sí. neto lo que está diciendo. Se siente como muy transparente en el Sí, sentido. es directo, sí, lo escribí Y de es un una. tirón, encima. Es un tirón, sí. Claro. ¿Y de dónde sale la idea de fantasear un arresto? Me pareció lo más particular de la letra también. No, son posibilidades. Pero ¿en qué sentido? Fantasearlo. No fantasearlo de lado que es algo que me... Como un deseo, claro. Claro, no como un Claro, deseo. Es como la paranoia de esa posibilidad. Sí, Sí, exactamente. sí. Ok. Claro. Viene la mano de preocuparse por el resto. Si tenés gente que puede ser arrestada, bueno, es una posibilidad también. Claro. Sí, o sea, medio que en esa introspección hilada te surgen como esas preocupaciones más en el momento. Sí, exactamente. Tal cual. No tanto puede que para uno, puede que para con el otro que está Para en... un cercano que está Para un cercano al que... borde ahí. Sí, Tal cual. exactamente. O sea, es lo más textual posible. Sí. básicamente. Bien. Bueno, en Inquina y en Cono, una barra es: mi hermanito quiere vender gramos en un Grammy latino. Quería saber, esto más abierto a todos, ¿cómo les atraviesa como esta idea de la industria y lo convencional en la industria, como las tradiciones que se manejan, la idea de, bueno, lo que es el crecimiento en la industria? Uf. Como algo a esa escala, decís vos. Oh, no. Sí, me refiero, o sea, ¿ustedes sienten que llegaran a esa instancia sería como que se mantendrían? Deben comer re rico, boludo. Ah, sí. Debe estar buenísimo. Capaz no igual. quién sabe. No, es que justamente esa fue la respuesta. Sí. Mi hermanito quiere vender gramos, no un Grammy latino. Ah, ok. No un Grammy latino. Ah, ok, como una Nosotros cosa en vez de la tenemos otra. otras aspiraciones. Claro. Sí, como que o ni otras siquiera- aspiraciones o en ese momento otro tipo de vivencia. Claro. Realmente cuando alguien se está fijando cómo puede llegar a fin de mes, yo creo que es más honesto decir quiero hacer algo que me guste, que esto que estoy haciendo sea disco de platino, ¿entendés? O Claro. llega a un Grammy, a una interpretación, lo que sea, porque la realidad es que si bien a todos nos encantaría vivir de esto, nunca fue el móvil, Claro. un móvil monetario. O Claro. hacerlo Para para- nada. Ahí digo, a mí, a la gente que me rodea está en otra, esto lo hace porque le gusta. Es más, está perdiendo plata porque está invirtiendo tiempo en esto y no le está generando. Claro. O sea, imagínate el amor que le tenemos que... Sí, exactamente. Ya Exactamente. Grammy es como, no sé. Claro, no somos aspiracionales, No, en No ese sentido. existe, para mí no existe. vale. Claro. O sea, quisiste representar lo contrario. Exactamente. Claro. Perfecto. Y bueno, cerrando con FX, como le dicen ustedes. FX. FX. Bueno, es el único tema que ya vimos algo en otra edición, porque es un remix. Eso quería ir más a la parte de sonora, o sea, ¿cómo te surgió hacer ese remix y cómo fue también para vos
encontrar esa coherencia entre algo muy electrónico y terrible. Es raro encima, ¿no? Porque sonaba muy Cuente. mal encima, o sea, A no ver. era que sonaba mal, sino que yo no tengo conocimientos de géneros así más tecnológicos, digamos. Claro, ¿qué onda? Y también le mandé fruta sobre el vocal que lo tenía ahí, no sé por qué. Es el mismo vocal. El mismo vocal, encima bastante pateado porque tiene los procesos, creo. O sea, está Sí, exportado tiene así. Y creo que me tomé como una licencia porque creo, al final de haber recompilado todos esos temas, me aburrí un poco en algún momento. Era como que ya veníamos como 7 drumless seguidos y como que dije, no sé, y le mandé a ese así, o sea, jodiendo, ¿no? Claro. Y después llegó la idea de decir, hay que ponerlo en el Claro. disco, como para que en algún momento cambie la nota, ¿viste? Así. Yo creo que viene también de la mano con que dijimos, el último No Antabar 3 es Versa, Sí. dando paso a lo que fue Era Platino. El último no era Platino, es ese, porque va a cambiar la cosa después. Ah, Ya sí. fue, Sí. claro, sí. Sí, este sonido... Como más para arriba, como si fuese el final del Sí, el tema es el amor narcótico, ¿de verdad? Claro, Claro. nosotros cerramos, cuando tocábamos en vivo, cerramos con ese tema de Chichi Peralta, Ahí va. Arma Narcótico. Era hermoso igual, porque terminaba todo Espectacular. medio así de golpe, tipo, chao gente, le hacía un discurso y cerraba con eso. Para resumir como toda esta parte más relacionada a las canciones en sí, ¿cómo lo titularían todo esto que hablamos? Todo esto que hablamos, Sí. El desglasado. El desglasado, levantando el fondo de la cocción. El desglasado, el desglasado. Me parece que es eso, sí, ya Nos que quedamos estamos con acá. ese, de una. Bueno, vamos a seguir con una sección que ya implementamos la vez pasada, ustedes la van a seguir. En este sobre hay un disco que Lance B, el entrevistado pasado, les dejó a ustedes de recomendación para que se lleven de data y lo escuchen. Así que pueden abrirlo y mostrar a cámara cuál es ese disco. Nos vamos a enterar también nosotros al mismo tiempo, así que vamos a ver qué sale. ¿Qué dice? The Aquatics Merry Go O Aquatics, A de ver. Aquatics Merry Go Round. A ver. Merry Go No sé si lo estamos diciendo Merry bien. Go Ahí va. Y van a decidir entre ustedes un disco para recomendar al próximo entrevistado, próxima entrevistada, Oh. próximos Sí, entrevistados. yo tengo Bueno, mandale igual. Lo anoto acá, Sí, Sin que se vea. Claro, no se tiene que yo, ver. yo no quiero ver ni nada. Yendo al después del disco, o sea, sin ir más lejos, tuvieron la presentación. Les quería preguntar cómo sintieron ustedes el impacto de esas canciones en la gente. Había algunas que la gente ya estaba esperando, que estaba pidiendo toquen esta. O sea, ¿cómo fue eso de ver ese reflejo en vivo de lo que ustedes hicieron en el estudio, por así decirlo? no tiene, para mí es sin igual. Yo me la pasé increíble. Yo la pasé muy bien, la verdad. La verdad que la pasé muy bien. Era, o sea, ese público es, o sea, 60% de nuestros amigos igual también, sí, digamos, sí, sí. pero incluso ahí está como esa verificación de decir, bueno, Es que ahí realmente se ve la posta, cuando no es porque te está segundeando tu amigo, no te estás haciendo la dos. no, Claro. está... Es porque entusiasmado, sí, le la gusta verdad. realmente. Es que creo que ahí se ve el impacto real. Sí. Cuando no es que, viste, te lo comparte, no, miren, mi amigo es un capo, voy a corte para segundear, viste, compartan, difundan. No, es porque realmente les genera algo. Y también hubo gente que, nada, que no fue a ver, que son chicos que son de uno de acá, uno de allá, viste, como muy aislados. Y se reunieron todos ahí. Tremendo. No solemos tocar en Capital y la verdad estuvo. ¿Tuvieron estuvo como espectacular. un feedback más directo de decir, uy, me encontré con esta persona, escuchó un tema y me contó, tipo, me pareció esto? Sí, Esos intercambios sí. tuvieron. Sí, la realidad que sí. Tremendo. Bueno, vos estuviste registrando ese show, si no me equivoco. Y estuve a full ese día, no sé muy bien por qué, pero había que filmar porque tenemos una mala suerte de que todas las veces que tocamos en vivo No hay registro. se- ¿no? no hay Está registro. registro. Y particularmente están muy buenas generalmente. Sí, hay una fecha puntual que nosotros tocamos en un centro cultural ahí. La de los jams, digo, sí. Bueno, y la anterior que Cuando se presentamos, digamos, sí. Ahí va. La anterior, que fue el No Estaba 3, se llenó el lugar, no había espacio para... Estaba explotado. Habíamos calculado un lugar y se llenó. Tremendo. No hay ni, o sea, video hay, pero es una toma directa de él. Claro. Y después las fotos se velaron. Y habíamos, claro, había ido. Una re mala suerte. Estaba Sí. Nao, la pareja de él había cubierto el evento con cámara analógica y cuando fueron a revelar las fotos Claro, no, No. sé. Se perdió todo. El proceso, se sí. perdió. O sea que la gente que estuvo ese día, Claro, Estuvo. la mística de que estuvo. Sí, realmente estuvo. ahí. O sea, esta vez había que... esta vez, claro, había que tener algún registro. Tremendo. Y bueno, completando todo ese ciclo entre el haberlo hecho, el vivo, ¿qué aprendizajes y qué se llevan en general de este disco para lo que viene? Y yo creo que
que la gente no tiene paciencia, ¿va? Porque escucharon algo que es bastante pesado todo y lo sí, escucharon sí. todos, aprendieron la letra, llegan esas cosas que decís vos de tipo, los conocí por este tema o este tema me gustó mucho, o un mensaje, ¿viste? Y yo creo que, nada, de no subestimar a la gente, que por más que vos pienses que estás pesado, si te late hacer algo, lo tenés que hacer porque la gente que te escucha, te escucha. Claro, y no ir a lo que... No hay que tratarlo de tontos, Claro, digamos. sí, no subestimar a la audiencia y por ahí no ir a lo que está funcionando de alguna manera. Igual ahora está funcionando de alguna manera esto que hicimos nosotros también. Pero no ir como a la fácil en ese sentido, ¿viste? Que después aparece la escucha y que de alguna manera tiene una parte, ya me pongo muy hincha pelotas, pero medio educativa en cuanto a decir, el disco te pide que vos te sientes y lo escuches y le prestes atención. Claro, Y medio eso hoy en contrario día a... es como que sí, te volaste. O es sea, bastante contrario a como... es la a- lógica de ahora, sí. Sí, a algo de eso, que podés digerir rápido y que a los 2-3 días ya te olvidaste de lo que escuchaste, digamos. Tal cual. Está bueno. Y plenamente desde lo artístico, ¿qué sienten que se queda en este disco que va a ser como muy propio de esta etapa suya? ¿Y qué sienten que se llevan también para lo próximo de eso? O sea, ¿qué de lo que vimos ahora sienten que va a seguir estando con ustedes también? No, yo creo que... no, yo creo que fue más como un disco de dejar un montón de... digamos, no sé, de preguntas, de ideas, de conceptos. Fue como... Era tanto lo que teníamos ahí que medio que iba a quedar en el aire que decíamos, bueno, lo tenemos que sacar. Pero Sí. son cosas que... Yo creo que hay temas que no tenés que redundar tanto o volver tanto al tema porque no hay mucho más que decir. Viste que también haciendo un repaso por las barras a veces es esto, es lo que es. Y nada, no sé, no me gustaría volver a hacer un proyecto tocando estos temas, al menos de esta manera. Yo siento que sí, como que fue una exposición muy grande. Capaz con lo próximo, esto sume, digamos, al perfil que sería, ¿no? En general, ¿no? Yeah. Este abarcó la parte más profunda, digamos. ¿Podemos esperar un próximo No Gangsta Bars? Yo lo había pensado tipo en 10 años, así. Digo, sacar el 4. No, pero yo no lo tengo, no, la verdad que no lo... Yo creo que está bien hasta donde está, Sí, que sí. funcionó muy bien y todo lo lindo, ¿no? Claro. Hay que cebarse en algún aspecto, Sí, como sí, en sí. ese O sentido. sea, lo tratan con delicadeza, le tienen como Sí. ese respeto. Y porque va a perder la idea, si no, ¿viste? Algo con 7 volúmenes. Ya Claro. es como... Yo creo que haría otro, pero que ya directamente no se llame igual o... Claro, sí. Ah, O Que no siga esa misma línea. en 15 años. Vamos sí, cambiando. o más. Pero se va a abrir una nueva puerta, digamos. Sí, O sea, un ya. proyecto con otro nombre, ya con otra... O sea, en la medida en la que hagamos música entre nosotros y tengamos esa comunicación, va a haber música, yo creo, sí, en algún momento. O sea, nunca estamos sin nada, sin ningún proyecto, sin ningún... También tenemos otro proyecto en paralelo con los pibes que están allá en Europa también. Claro. Pero bueno, con el tema ese de la comunicación y de todo eso también se está gestando, pero también en paralelo, ¿viste? Pero siempre se está haciendo algo. Para cerrar esta sección, más hablando del post-disco, bueno, ¿cómo cierran este hilo de disco de la entrevista? ¿Cómo le ponemos de título? Yo con el otro había dejado todo, o sea, con Una vez lo escuché al Mati decir que si escribiría un libro sobre su vida se iba a llamar Lo que flasheé. Está bueno entonces, lo que flashé. Por ahí no sigue la línea de lo otro, pero sí. Lo que flashé Lo que flashé para cerrar. boludo. Bueno, Me gustó, última. es buen título. Sí, en realidad es lo que flashamos. Sí, Buenísimo. lo que flasheamos. Lo que playamos. Lo Excelente. que flashamos. Vaqueroso. Bueno, muchas gracias por venir a Sin Registro 2. Espero les haya gustado el espacio. Hermoso. Muchísimas gracias. Bueno, vayan todos a escuchar el Platino, claramente, este deluxe de No Gangsta Bars 3. Y bueno, ¿están para tocar algo? Dale, sí, le mandamos. Le mandamos Yo comida. lo quiero, Estamos. muchachos. Yeah. La asquerosidad, el único pobre bautizado bombiván. Con Acosta en la cocina tentando la insanidad. Ese rapero no puede parangonar mi pregonar. Con el sufrir del desenlace, esto es lo que se hace. Mi dolor y la base, imperfecta performance. Encarar la cara de zorra mala de la suerte y preguntarle sin rodeo por qué me hace lo que me hace.
pero la respuesta a nadie complace. Después de lo que pase, no estoy para curar un cora hueco en busca de un romance. Solo busco mantener el trance de creer que la balanza nos dará el balance. Porque ya me cansé de los percances, ya me cansé que me digan cómo es cáncer. Al parecer mi quehacer no es el del remanche, y con los parce solo visionamos high life, como Charlo. A esa loca creo que le gusta como Charlo, pero ya no sabe cómo este sufrir echarlo. La vida es una tómbola girando con efecto impredecible. Roberto Carlos, yeah. Amigo, no tengo 1 millón, pero su valor es el doble de lo anterior. Me dijeron que ya se secó el Malbón y que al cajón ya lo quemaron, bitch. Quiero olvidarlo, jugando un partido interminable sin cambios, sin césped, sin redes, sin arcos, sin asientos, sin tribunas, sin palcos, sin gente, sin aliento, sin canto. Por lo pronto sin todo con nada, tengo tan poco por tanto, yeah. Pero acá estamos, seguimos jugando. Day Club, acota que seguimos jugando, yeah. La asquerosidad, el único pobre bautizado Bombi Van, con acota en la cocina tentando la insanidad. Ese rapero no puede parar con mi preona. Day Club, yeah. La asquerosidad, el único pobre bautizado Bombi Van, con acota en la cocina tentando la insanidad. Ese rapero no puede parar con mi preona. Day, yeah. Damn.